Bueno, el día de hoy quiero hablar de San Damián de Molokai, sacerdote cuya fiesta fue el pasado 15 de abril. Em, yo pienso que San Damián nos aporta una enseñanza muy fuerte en estos momentos, em, porque pues digamos que ahorita hay muchas personas que están asustadas, angustiadas, desesperadas por ahorita el tema de la pandemia, ¿no? Y Él nos da una luz de cómo debe ser un cristiano en estos tiempos. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. Em, Desde pequeño soñaba con ser misionero. Tenía ese deseo desde muy joven y pues como son los designios de Dios, ¿no? Una vez fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. Y apenas tuvo 8 años, fue a vivir con su hermana en un bosque, quiso irse a vivir con su hermana a un bosque solitario y dedicarse a la oración, y su familia se asustó mucho, pero afortunadamente unos campesinos los encontraron y los devolvieron a su casa. La mamá ya, desde que él era niño, sabía que él estaba para grandes cosas. A los 18 años se fue a Bélgica, digo, a Bruselas, la capital de Bélgica, a estudiar. Pero sus compañeros se burlaban porque como él era del campo, tenía pues un dialecto del campo y se comportaba un poquito diferente. Y al principio lo tomó con paciencia, pero digamos que cuando el bullying llegó a extremos insoportables, agarró a uno de ellos y lo atacó, lo derribó. Pero ya desde ahí en adelante le tuvieron respeto y lo trataban con amabilidad y ganó la simpatía de sus compañeros. A los 20 años le escribió a sus papás para pedirles permiso a la comunidad, para ingresar a la comunidad de los Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a las almas. Y vea cómo es la vida. Hoy día San Damián es recordado en todo el mundo y al hermano de él ni siquiera se sabe el nombre. Pues tal vez sí está en algún libro, pero muy poca gente lo conoce, porque pues uno en la vida puede dedicarse a muchas cosas, pero finalmente lo más grande que se puede hacer es ganar almas para Dios. Su primer viaje fue en 1863. em, Zarpó hacia una lejana misión en un país extranjero y en el viaje se hizo amigo del capitán del barco. Se iba para Hawái, para Honolulu. Y un día el capitán del barco le dijo, yo nunca me confieso, soy un mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría. Y San Damián le respondió, todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverlo. Años más tarde esa profecía se cumplió y se encontró de nuevo en Bélgica con este señor y se confesaron. Luego llegó a la isla de Honolulu, que fue su primera misión, ordenado sacerdote y fue enviado a una isla cerca, a una isla pequeña cerca. Algunas noches incluso tuvo que dormir debajo de una palmera porque literal no tenía dónde dormir, porque casi todos los habitantes eran protestantes. Había solo algunos poquitos campesinos católicos y con su ayuda se hizo una choza con techo de paja y empezó a celebrar y a catequizar. Vean cómo es. Incluso se guarda la dicha, así no tenga un techo. Así hay santos que también tenían que dormir en circunstancias difíciles. Me acuerdo de Don Bosco cuando era niño, él también dormía en un sitio muy incómodo de pajas, pero aún así ellos mantenían siempre ese amor a Dios, ¿no? Y ese deseo de servir a Dios y de hacer las cosas, y eso los mantenía felices sin importar las circunstancias. Luego él empezó a trabajar para la gente ahí en esta pequeña ciudad, tan así que
él trabajó con tanto amor que los protestantes se sintieron muy atraídos hacia nuestra fe y se fueron pasando uno a uno al catolicismo. Fue visitando todos los ranchos de la isla y acabó con muchas creencias supersticiosas también, que no solamente tenían protestantismo mezclado con superstición, que por el protestantismo pues es un cristianismo light. Em, Luego resulta que comenzó el brote de la lepra y en esas islas, en ese archipiélago de Hawái había mucho leproso. Entonces el gobierno decretó que todo enfermo de lepra lo desterrarían a una isla que se llamaba Molokai. A esta isla la bautizaron como un infierno, porque ahí mandaban la gente ya a morirse y al principio les decían que sí, los vamos a mandar para allá, pero eh, pueden volver después cuando se curen. Mentira. Supuestamente allá los mandaban a hacer la cuarentena, pero allá ya los mandaban para morirse porque de allá nadie salía. Y ahí es cuando empiezan pues ya a conectar con lo que estamos viviendo ahorita, del coronavirus. Los pobres enfermos los perseguían, el gobierno incluso los cazaba y los metían en un barco a los que algunos incluso a la fuerza los enviaban para esa isla y los dejaban sin auxilios, sin ayudas. Y pues claro, en ese contexto la gente pues se sentía mal, se sentían deprimidos, sin esperanza. Y bueno, esa situación afectó mucho al padre Damián. Y el mismo padre Damián le pidió al señor obispo que lo permitiera ir a vivir con los leprosos de Molokai. Al obispo esta petición le pareció increíble, pero le concedió el permiso y allá se fue. Ya comenzamos. Ven cómo para él que primaba el amor a Dios. En 1873, entonces el padre llega a esta isla de los leprosos y antes de partir había dicho que él sabía que iba a un destierro perpetuo y que se iba a contagiar, pero que ningún sacrificio es grande cuando se hace por Cristo. ¿Ven? Él se fue allá sabiendo eso, sabiendo que no volvía. Allá cuando llegó los leprosos lo recibieron con una gran alegría y se repitió la historia. Otra vez tuvo que dormir debajo de una palmera porque no tenía dónde dormir. Después se dedicó a visitar enfermos, muchos morían, otros se hallaban en desesperación, pero él estaba empeñado en conquistar esa isla para Cristo. Decía, voy a salvar a todas las almas de esta isla para Cristo. Trabajo y distracción. Trabajo y distracción era como que lo que el padre le proponía a la gente para que no, digamos, se sumergiera en la depresión, en la angustia. Sabemos cómo Santa Teresa de Ávila nos enseña que la mente es la loca de la casa. Cuando nos dejamos sin hacer nada, la mente empieza a pensar cosas y podemos caer en depresión y cosas así. Entonces, por eso el padre Damián comenzó a crear formas de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos, les hice una banda de música, organizó un grupo de teatro y bueno, cosas así. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco convirtió la isla en un sitio bonito para vivir. Testimonios de gente de la época dicen que incluso era un sitio agradable para vivir. Empezó también a escribir al extranjero, pues a Europa, especialmente a su país, Bélgica y Alemania, y le llegaban donativos, eh, barcos con alimentos, y el padre pues lo repartía de manera equitativa. También le enviaban medicinas, dinero, e incluso los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para los leprosos. Y como la gente pues sabían que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los barcos y bajaban las ayudas, pero no podían tener contacto con él. Y el padre pues llevaba años sin poder confesarse, porque pues él es un sacerdote, pero no puede confesarse consigo mismo, necesita otro sacerdote para poderse confesar. Entonces un día
Al acercarse a ese barco que llevaba las provisiones para los leprosos, el santo se subió a una lancha y casi pegado al barco pidió al sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito hizo desde allí su única y última confesión y recibió absolución de sus faltas. Qué fuerte. El decir las faltas así a plena voz, eso es complicado. Em, como ustedes saben que la lepra empieza a hacer que las partes del cuerpo se empiezan algunas a caer, como los dedos, por ejemplo. El padre Damián era el que hacía el mismo el ataúd para los muertos. Les clavaba la sepultura, fabricaba la cruz para las tumbas, él era carpintero también. Recordemos que era una persona del campo y sabía estas cosas. Preparaba diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba y los reconstruía. Bueno, él, a pesar de que pues vivía en medio de leprosos, jamás les demostró desprecio y aceptaba fumar en la pipa que habían usado, les daba la mano, compartía con ellos todo el día. Y pasó lo que tenía que pasar, se contagió de lepra y lo supo de forma inesperada. Un día metió el pie en una vasija de agua muy caliente hirviendo y no sintió nada. Entonces se dio cuenta que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó, Señor, por amor a ti y por la salvación de esos hijos tuyos, acepté esta realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra pensar que cada día estoy más cerca de encontrarme a ti en el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos incluso comentaban que él era muy valiente y decían que el padre Damián era muy, digámoslo así, elegante, pintoso, cuando llegó a vivir a la isla y que la enfermedad lo deformó. Entonces él les decía que no importa que el cuerpo se deforme y se ponga feo, si el alma se vuelve hermosa y agradable a Dios. Vean qué bonita esa enseñanza para hoy día donde reina tanto la vanidad. ¿Qué importa que se ponga feo el cuerpo si el alma se pone bonita? Poco antes de él morir, llegó a Molokai un barco. Era el del capitán, que lo había traído cuando llegó de misionero. Y decía que solamente, él se confesaba solamente, solo se confesaría con el padre Damián. Y desde ahí también el cambio de vida y pues con ese testimonio del padre él decidió cambiar. El 15 de abril de 1889, el apóstol de los leprosos, como lo llaman, volvió al cielo a recibir el premio por su caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan por los leprosos. Entonces, pues yo creo que ya es poco lo que yo pueda decir. Eh, la enseñanza que nos da es que prima sobre todo el amor, que no hay que tener miedo, que si uno se contagia y se muere, pues eso no importa porque si uno está en Cristo, todo es ganancia, que lo más importante es el amor, que en este momento tenemos que ser luz en donde estamos. Si estamos con nuestra familia, pues ser luz para ellos. Si estamos solos, orar mucho y ser luz para los demás con nuestra oración. Pero pues no tener miedo. Dice el Señor, no tengan miedo. Y pues esa me pareció una bonita enseñanza eh, que nos da el Padre San Damián en estos tiempos. Él se fue a esa isla a servir sin miedo a contagiarse y lo que más importó fue el amor y así mucho tenemos hoy. Muchos sacerdotes que han dado su vida confesando y acompañando a los enfermos del coronavirus. Y así tenemos que hacer nosotros, repito, así no sea nosotros estando cerca de los enfermos, pero sí orando mucho y amando a las personas que tenemos cerca y a nuestro alrededor, para que al final pues también nosotros seamos llamados a ese banquete celestial que nos espera.